estudiado con nosotras el máster en sexología y género y bueno, estudió biología, está haciendo un doctorado ahora en biología molecular e inmunología, ahí es nada, ha participado en espacios feministas y actualmente está trabajando de profesora en un INSTI, donde ha sido parte de la creación de la Comisión de Coeducación, a la que le estáis dando, al parecer, una mirada feminista interseccional. Bueno, considera la docencia como una extensión de esta militancia y espera contribuir en tiempo también a las políticas educativas. La propuesta que nos trae, o el TFM, se titula Currículum oculto, una propuesta de intervención con el cuerpo docente desde una perspectiva feminista. Tenemos 20 minutitos más o menos, cuando llevemos unos 15, por si acaso te aviso en caso de que tal, y nada, luego unas preguntitas al final y ya lo tenemos hecho, Marta. Mucho ánimo. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Pues sí, este es el título de mi trabajo de máster, propuesta de intervención con el cuerpo docente desde una perspectiva feminista. He escogido este tema porque pertenezco al cuerpo docente, concretamente soy profesora en secundaria y bueno, considero que somos un colectivo con una gran responsabilidad y que tenemos que ser conscientes de ello, porque bueno, como todas sabemos, la escuela es uno de los agentes de socialización primaria, junto con los medios de comunicación, la familia y el grupo de iguales. Y por tanto la escuela tiene el encargo social de transmitir pues, todos estos valores sociales. Y yo parto de una idea de una sociedad en la que se articulan pues, estos diferentes ejes de opresión. Parto del concepto de la interseccionalidad para explicar la sociedad, en la que pues, habría unos ejes de opresión, en la que habría unas personas que están en la parte oprimida del eje y unas personas que están en la parte privilegiada, y que se cruzarían estos diferentes ejes de opresión que incluyen pues, la orientación sexual, el racismo, el androcentrismo, para construir estos valores sociales. Entonces, teniendo en cuenta que estos son los valores que marcan nuestra sociedad, debe ser que en la escuela estamos reproduciendo estos valores sociales, porque como agentes de socialización somos encargadas de reproducir los valores imperantes en la sociedad. Entonces, bueno, yo parto también del concepto currículum oculto, que el currículum oficial es aquel currículum que está escrito, que está en la normativa, en la legislación, y al contrario, el currículum oculto son aquellas normas y valores que el cuerpo docente transmitimos pues, sin planificar. Son lecciones que transmitimos de manera muchas veces inintencionada, a través de aquello que decimos, aquello que no decimos, aquello a lo que damos valor, aquello a lo que damos tiempo o espacio, aquello a lo que no, aquello a lo que invisibilizamos o que descartamos, aquello que no nombramos muchas veces, más que aquello que nombramos, muchas veces es aquello que no nombramos, y por tanto transmitimos estas normas y valores que están relacionadas pues, con género, con clase, con autoridad, con raza, con conducta, con moral, que evidentemente se van a dar siempre porque la socialización es un proceso natural, pero que tenemos que ser capaces de analizar qué valores estamos transmitiendo. Entonces, por tanto, el objetivo que yo me marqué fue analizar estos valores imperantes de la sociedad que se transmiten a través del currículum oculto. Se hacerá un análisis de qué estamos transmitiendo, sobre todo en relación con creación de la identidad y desarrollo de la sexualidad. Para hacer una propuesta de formación hacia el cuerpo docente, que mi idea era que fuera una formación vivencial para el cuerpo docente, para que las personas que hemos sido socializadas en este entorno íbamos a ejercer de agentes de socialización, cuestionemos cómo hemos interiorizado estos valores sociales y, bueno, con el objetivo de preparar a los profesionales para enseñar en el pensamiento crítico. Entonces, mi idea no es hacer un desarrollo de una formación, sino hacer este análisis y marcar unos objetivos para desarrollar futuras formaciones, que dependiendo de cómo vayan a ser o dónde vayan a ser, pues se hagan de manera diferente. Entonces, también estamos en un momento social en el que hay un montón de movilizaciones, hay un montón de movimientos sociales, afortunadamente o no, porque también nos indica que hay una gran cantidad de desigualdades. Entonces he puesto estas imágenes pues, que representan la cuarta ola del feminismo, el movimiento por la educación sexual integral que se ha dado en Argentina,
la teoría queer y también he incluido el movimiento anticolonialista y también he puesto aquí el ejemplo de la lucha por la asistencia sexual para personas con diversidad funcional, por ser importantes en la construcción de la identidad y de la sexualidad también. Y además de estos movimientos sociales, también están influyendo, aunque no soy una firme defensora de la ONU, no voy a hacer aquí una apología, pero sí que ha habido pues esta conferencia, la cuarta conferencia de las mujeres, la de Beijing 95, y también actualmente está hablando mucho de los objetivos de desarrollo sostenible. Y todas estas, tanto los movimientos sociales como ciertas políticas pues, más institucionales, están influyendo en la creación de unas normativas. He puesto aquí unos ejemplos de normativas en el ámbito educativo, tanto las estatales como la propia de Cataluña, y estamos viendo que todas estas normativas están hablando de igualdad de género, de perspectiva de género, de igualdad, de no discriminación, de coeducación, de respeto a la diversidad, de conocimiento del propio cuerpo, que es un poco lo que decía antes la compañera, ¿no? Que tenemos un marco legislativo que está promoviendo unas políticas pues bastante feministas, ¿no? De alguna manera, pero ¿qué sucede? Que luego el problema es en la aplicación real, ¿no? Entonces yo lo que he visto es que sí que se ha dado un cambio en el currículum formal, en aquel currículum que está escrito, sí que aparece tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, aparece varias veces estudios de género o hablar de las autoras, o hablar de también personajes históricos femeninos que han influido, en filosofía también. Y también se ha dado una revisión de los materiales del aula, así que ha habido pues hay una mayor representación, ya no es tan binario, ya no están tan estereotipados los personajes que aparecen en los materiales del aula, aunque en los cursos de superiores de la ESO sí que, de la secundaria sí que sigue habiendo un sesgo. Pero mi pregunta es, ¿qué está pasando con el cuerpo docente? O sea, tenemos un cuerpo docente que está cero formado y que está en contacto continuo con infancia y adolescencia. Entonces, creo que es ahí donde tenemos que hacer énfasis, porque somos los responsables de transmitir este currículum oculto, estas normas, estos valores, y no hay que olvidar que tenemos pues, una relación jerárquica con el alumnado, entonces tenemos que revisarnos. El efecto Pigmalión explica que las creencias del cuerpo docente, o sea, aquello que nosotros creemos, influye sobre nuestras acciones, y nuestras acciones influyen sobre las creencias de nuestro alumnado, que influye sobre sus propias acciones, que a la vez refuerzan nuestras propias creencias. Por ejemplo, si nosotros creemos que los niños de naturaleza, los niños varones de naturaleza son más movidos, probablemente seremos más tolerantes con este movimiento de los niños varones y más represivos con el movimiento de las niñas. Y esto influirá en la creencia del alumnado, que creerán que quizás es una cosa más natural, y por lo tanto reforzarán estas actitudes que reforzarán nuestras propias creencias. Entonces es muy importante analizar qué estamos creyendo y cómo estamos actuando. Para ello he hecho estas categorías, que son así un poco generales, en las que he pretendido analizar qué está sucediendo con esto y qué está sucediendo en el aula, y hacer una propuesta de objetivos a trabajar en una formación con las docentes. Entonces voy a ir categoría por categoría, no me voy a extender mucho porque si no se me haría muy larga la presentación, pero por ejemplo, pues explico que el androcentrismo y el sexismo es la creencia de que el ser humano masculino es el centro del universo y por lo tanto la discriminación de los otros seres humanos. Y me fijo que en el aula se da a entender que los protagonistas son hombres, niños, todos los varones, y que las otras personas están destinadas al cuidado o a papeles secundarios. Por lo tanto, estos son los objetivos que me marco y los criterios de evaluación, que no los voy a explicar, están en mi trabajo final de máster, que quiera hacer una formación para docentes puede consultarlo, pero el objetivo siempre será pues, que las docentes cuestionen cuestionar el orden social del poder androcéntrico en el centro educativo, porque es un poco desde la práctica y desde la vivencia lo que planteo. En cuanto al binarismo y los mandatos de género, explico que es la creencia de que existen unas diferencias biológicas entre hombre y mujer, este esencialismo del hombre, de la mujer, de sus mandatos, y que existen esos mandatos de género asociados a cada una de ellas.
Y en el aula existen lugares de socialización aptos para cada género. Y se espera, hasta hay estudios que hablan incluso de la categoría alumnas tranquilas, porque explican que se presupone la esencia calmada de las niñas y se tolera mucho más la agresividad de los niños y de los chicos y se les presupone más activos, más juguetones y por lo tanto se les tolera cierta agresividad en el aula. Y esto pues con lo que decíamos del efecto Pigmalión. Por lo tanto, es importante que las docentes hayan cuestionado esta visión binaria del género, que no estén en el punto de esencialismo. Es que escuchamos comentarios continuos que pueden ponernos los pelos de punta y esto es el mensaje que está calando en el alumnado. Y relacionado con esto, he dedicado un apartado a las identidades trans y las intersexualidades porque claro, son identidades o condiciones que difieren, bueno, que rompen un poco con el binarismo de género o de sexo biológico y generan muchos problemas de rechazo en los centros educativos, de prejuicios, y el cuerpo docente a veces se convierte en un obstáculo, no se está convirtiendo en un aliado, que es lo que debería ser. Entonces es importante pues, que el cuerpo docente entienda estas categorías de sexo-género de manera menos rígida para que después pueda romper con todos estos mitos que son los que verdaderamente están afectando a las personas pues, con identidades trans o con alguna condición intersexual que es muy desconocida y que están muy, muy ocultas. También he hecho una categoría de amor romántico y modelos de familia, junto a estas dos categorías, aunque bueno, el gran peso del amor romántico se da en la adolescencia, en la preadolescencia, aunque se empieza a trabajar en la infancia. Y existe una gran mitificación a nivel social y que es muy difícil romperlo desde los centros educativos porque hay un refuerzo muy grande de todo este mito del amor romántico, pero tenemos que interiorizar esta visión crítica porque sí que vemos en la adolescencia cómo se empieza a dar la renuncia esta de las niñas, de las chicas a sus intereses por el amor, por encontrar pareja, este interés, este hablar de las parejas. Entonces, tenemos que ofrecer esta visión crítica porque aunque sea muy difícil romper este mensaje, estamos ahí para ayudar a esto. Y relacionado con esto, pues tenemos un montón de familias diversas en los centros educativos y hay un ideal de familia basado en el amor romántico que no se ajusta a la realidad social. Por tanto, también es responsabilidad nuestra romper con este ideal de familia. Entonces tenemos que desmitificar nuestras propias creencias de este amor romántico patriarcal. Entre los 6 y los 8 años, las niñas empiezan a mostrarse menos satisfechas que los niños con su cuerpo y un mayor deseo de estar delgadas. La violencia, bueno, la apariencia física junto con raza y religión son los principales motivos de bullying en el mundo. Existe un mito de la belleza, una violencia estética súper grande en los centros educativos y también está muy relacionado con clase porque también está muy relacionado con la vestimenta, con el poderse comprar, el poder ser. Y es muy importante que seamos capaces de romper un poco con los cánones de belleza, mostrar las diversidades de los cuerpos, también la juventud, desmitificar la feminidad, la juventud. Y para ello tenemos que entender el papel de los agentes sociales en esta presión estética que se está ejerciendo y tenemos que fomentar una autoimagen y una autoestima de todo nuestro alumnado para que puedan pues, crecer de manera en un entorno seguro. Otro de los grandes motivos de burla y exclusión, que esto se cruza un poco con la expresión de género, lo que pasa es que lo suelen juntar con la homofobia, es la expresión de género normativa o la homofobia, que para mucho alumnado es el parecer gay o parecer lesbiana o parecer bisexual. O sea, se junta la expresión de género con la orientación del deseo. Crecemos en un entorno muy heteronormativo que da la heterosexualidad por sentada y el propio cuerpo docente damos la heterosexualidad de nuestro alumnado por sentada. Entonces tenemos que romper con esto para que para que se rompa también el estigma con las diferentes orientaciones del deseo. Hasta un 20% de docentes tienen constancia de agresiones por motivo de orientación
o identidad, y muchas veces no se sabe qué hacer con estas agresiones, o la gran cantidad de insultos homófobos que se dan en el aula. No, pero lo digo de broma, no, pero para mí maricón no es un insulto, es como, bueno. Entonces, muchas veces el propio cuerpo docente no sabe cómo actuar en estos casos. Entonces hay que desmitificar la heteronormatividad y también encontrar maneras de actuar ante las agresiones homófobas. Otro de los apartados que he tratado es las etapas del desarrollo de la infancia y la adolescencia, porque hay un gran desconocimiento de estas, hay muchos mitos y muchas falsas creencias, y lo que sucede es que no conocemos las necesidades reales de nuestro alumnado. Entonces, si no estamos formadas en el conocimiento de las etapas del desarrollo, muchas veces no somos capaces de ofrecer aquello que nuestro alumnado necesita. Y para terminar, he acabado con diversidad racial, por la importancia que tiene en la creación de la identidad. Y actualmente, bueno, hay muchos estudios que hablan de que las docentes tenemos bajas expectativas hacia el alumnado de minorías étnicas o de la inmigración, pero esto no sucede con las inmigrantes europeas o anglosajonas, por motivos evidentes, y tenemos un imaginario reduccionista y estereotipado, sobre todo de la inmigración que viene de países árabes. Hay muchos estudios que hablan de esto, ¿no? Entonces también hay una falta de intervención ante esta discriminación. Por lo tanto, de nuevo, tenemos que trabajar los estereotipos racistas del propio cuerpo docente para poder crear un clima seguro y antirracista en el aula y en el centro. Entonces, como conclusiones a mi trabajo, hablo de que la escuela es muy importante en el proceso de socialización y, por lo tanto, en el desarrollo de la sexualidad y de la identidad en infancia y adolescencia. Y además que de todos los agentes socializadores, la escuela está controlada por el Estado, la familia pues no está controlada, los medios de comunicación tampoco, el grupo de iguales tampoco. Entonces tenemos una responsabilidad colectiva, sí que podemos intervenir en los centros educativos. Y los niños y niñas y adolescentes se pasan muchas horas, demasiadas, en los centros educativos. Es una responsabilidad colectiva convertirlos en un espacio seguro y hacer efectivas estas leyes. Y estamos tan convencidas de que hay que trabajar la igualdad y la no discriminación y el trabajo del conocimiento del cuerpo. Entonces, no puede ser que el cuerpo docente, que somos aquellas que nos pasamos tantas horas con nuestro alumnado, no estemos formadas, no estemos, bueno, estemos transmitiendo mensajes nocivos directamente, porque muchas veces es así. Entonces, la formación debería ser obligatoria para todo el cuerpo docente. No puede ser que llegue al aula cualquier persona sin formación a transmitir los mensajes que tiene interiorizados. Y bueno, si no es obligatoria, pues hasta que no sea obligatoria lucharemos en los propios centros, que es lo único que nos queda, ¿no? De hacer nuestro centro pues el lugar más seguro posible. Y bueno, con esto termino mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención.